Hay en el continente sudamericano una sucesión de extrañas mesetas. A veces son cerros más o menos aislados, chatos en la parte superior, sobre todo localizados al sureste del continente, en latitudes templadas. Estos cerros son conocidos como cerros chatos. También en otras situaciones son mesetas más o menos extensas, de 100 a 200 kilómetros cuadrados de superficie al centro-oeste de Sudamérica, en localizaciones subtropicales. Estas se denominan chapadas. Y al norte también existen mesetas algo diferentes, más abruptas, en localizaciones tropicales y cuasi ecuatoriales que reciben el nombre de tepuis. Estos accidentes orográficos, los tepuis, a veces son imponentes cerros aislados que llaman la atención por su espectacularidad. En todos los casos, estos cerros mesetiformes y mesetas llaman la atención por sus características inusuales y que vamos a tratar de describir a continuación. Cerros chatos, chapadas y tepuis. Estuve trabajando en varias oportunidades en zonas de cerros chatos en Uruguay, chapadas en Mato Grosso y tepuis en el sur de Venezuela. Y debo decir que son paisajes orográficos muy particulares en los que contrastan las escarpas empinadas y abruptas con las superficies tabulares superiores. A pesar de las distancias entre estos diferentes tipos de cerros y mesetas, tienen algunas características comunes que llaman la atención. En primer lugar, los cerros chatos, las chapadas y los tepuis se apoyan en formaciones sedimentarias. Los cerros chatos de Uruguay están constituidos por areniscas jurásicas, o sea, de 120 a 200 millones de años, de las formaciones Tacuarembó y Buenavista en Uruguay y Botucatu y Piramboya en el sur de Brasil. Estas areniscas son friables y fácilmente erosionables, pero en algunos casos están protegidas por capas delgadas de lavas basálticas o de las propias areniscas metamorfizadas por las lavas, las que se llaman areniscas fritas. Las chapadas también están constituidas por areniscas, que en la superficie pueden estar consolidadas por procesos de formación de suelos ferralíticos, o sea, latosoles o lateritas. La formación de base de estas chapadas, por ejemplo, en la chapada dos Guimaraes, son areniscas devónicas en su piso inferior, la llamada formación Furnas, con unos 300 millones de años, y por encima areniscas jurásico-cretácicas, que es la misma formación que se encuentra en los cerros chatos del sur, la formación Botucatu de 120 a 200 millones de años. Los tepuis están también estructurados sobre una base de areniscas. No se sabe exactamente la edad de los mismos, pero es probable que respondan a los mismos procesos que dieron lugar a la formación Botucatu más al sur. Tanto en Uruguay como con la formación Tacuarembó, donde además de formarse los cerros chatos se modeló una potente escarpa erosionando la superficie basáltica de la parte superior, debajo de la cual se encuentran las areniscas, que a su vez contiene uno de los acuíferos más potentes de Sudamérica, el acuífero Guaraní. Las chapadas, por su lado, también han desarrollado potentes escarpas, como la chapada dos Guimaraes y la chapada dos Parecis en su porción sur. Finalmente, los tepuis, que experimentaron procesos similares, pero con mucho más intensidad. Las escarpas y laderas escarpadas son muy profundas y abruptas, con desniveles de varios cientos de metros. Desde el punto de vista causal, parecería que hace unos 150 millones de años se desarrollaron formaciones sedimentarias de clima árido y semiárido en todo el continente existente en aquella época, lo que se llamó el continente de Gondwana. Los bloques más resistentes sobrevivieron, mientras que los más friables fueron erosionados.
Precisamente las diferentes planicies y picos mesetiformes constituyen estos restos geológicos de esa época. La Chapada dos Guimarães está ubicada en el borde noroeste de la cuenca sedimentaria del Paraná, una estructura geológica que contiene secuencias sedimentarias y volcánicas de edad paleozoica y mesozoica, o sea, con formaciones de antigüedad variable entre 300 y 100 millones de años. La Chapada dos Guimarães, propiamente dicha, está constituida por chapadas o áreas mesetiformes elevadas que descienden abruptamente en acantilados que dan lugar a caídas de agua y al nacimiento de cursos fluviales que en este caso alimentan una zona llana e inundable conocida como el Pantanal brasilero. La cascada más conocida es la conocida como Véu de Noiva, que se forma por la caída del río Cochipó, de 86 metros de caída libre, y que es uno de los principales centros de atracción turísticos de la zona, que fue declarada Parque Nacional en 1989. Este parque, que se extiende por 32.600 hectáreas, incluye las áreas elevadas de meseta, las escarpas de arenisca y los saltos de agua asociados. Se encuentra en una zona ecológica conocida como el Cerrado, que es una sabana tropical arbóreo-arbustiva con clima tropical, alternativamente seco y lluvioso, y temperaturas elevadas la mayor parte del año. En los alrededores de la Chapada hay varios establecimientos turísticos que aprovechan las condiciones llamativas del paisaje para aprovechar estas características para realizar actividades comerciales y proveer servicios a los turistas. Debemos hacer notar que la Chapada dos Guimarães atrae miles de turistas cada año y por eso se transformó en una fuente importante de ingreso local. Por su parte, la meseta de arenisca de Roraima, que es un tepuy típico y el más elevado de la zona de las Guayanas en general, me refiero a las Guayanas venezolanas, brasileras y las Guayanas propiamente dichas, es una meseta de arenisca que sobresale más de 1000 metros sobre las sabanas boscosas circundantes. Forma parte del denominado escudo de las Guayanas, que es considerado uno de los macizos más antiguos, con rocas que se extienden desde el Precámbrico, hace más de 500 millones de años, hasta el Cretácico, hace unos 100 millones de años. El monte Roraima es el punto más alto en un radio de 549 kilómetros. El vecino siguiente en tamaño es el cerro Marahuaca, hacia el oeste-suroeste. La altura promedio de la meseta es de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, y sus paredes verticales dificultan enormemente el acceso. La zona tiene dos paisajes naturales principales: llanuras cubiertas de un tipo de vegetación similar a la de la ecorregión del Cerrado y altas montañas cubiertas de selva tropical densa. Está habitada por unas 20.000 personas, mayoritariamente de la etnia Macuxi. También la ocupan otros agricultores no indígenas. Las montañas de Paracaíma, en el norte del territorio, separan a Brasil de Venezuela y Guyana. El territorio contiene los 30.000 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Venezolano Canaima, inaugurado en 1962, y las 117.000 hectáreas del Parque Nacional Monte Roraima, creado en 1989. Este Parque Nacional de Brasil está completamente contenido dentro del territorio indígena Raposa Serra do Sol y tiene la doble función de conservar el medio ambiente y apoyar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esta reserva, con una superficie de 1.743 hectáreas y un perímetro de 1.000 kilómetros, fue creada para que se establecieran en ella los indígenas Macuxi, los Mapillama, los Intarico, los Taurepán y los Patamona. Son los grupos indígenas de la zona, pero es frecuentemente invadida por los mineros de los llamados garimpeiros, que son explotaciones de oro ilegales. Esta reserva está ubicada al norte del estado brasileño de Roraima y es la más grande del país y una de las mayores reservas indígenas del mundo. La creación de Raposa Serra do Sol ha sido sujeto de fuertes controversias desde que se la propuso por primera vez en 1993. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva la reconoció legalmente el 15 de abril de 2005. Dicha decisión despertó una ola de violencia contra la población indígena a mano de los arroceros,
pretendían utilizar las tierras con ese fin, apoyados por las autoridades locales. En mayo del 2009, el Tribunal Supremo de Brasil decidió que la reserva debería ser habitada solamente por indígenas y comenzaron a trasladar a la población no indígena. La lengua y el nivel de contacto con la sociedad mayoritaria brasileña varía mucho entre los diferentes pueblos de la reserva. Los Mayushi tienen bastante contacto con la sociedad local no indígena, mientras que otros todavía se mantienen apartados. La mayoría de los indígenas de la reserva no habla portugués. Gran parte del contacto que los indígenas han tenido con la sociedad dominante ha sido por investigaciones del FUNAI, misionarios, militares, buscadores de oro y agricultores que cultivan arroz en las llanuras húmedas. La actividad turística en Roraima está limitada por problemas de accesibilidad. El principal acceso al monte Roraima es desde Venezuela, desde la ciudad de Santa Elena do Guairén, una ciudad fronteriza de Venezuela con Brasil, de unos 30.000 habitantes, distante unos 100 kilómetros del monte y desde donde se organizan excursiones, o aún mejor desde la localidad de Paraitepuy, que es una aldea de unos 600 habitantes de etnia indígena Pemón, que está a unos 30 kilómetros del monte Roraima. En todos los casos hay accesos por ruta hasta una cierta distancia y las visitas al monte propiamente dicho se realizan a través de caminatas.